con el arte que han hecho. Sí, y estábamos hablando de la importancia de saber vender las ideas y bueno, se intenta, ¿no? A los estudiantes ahí en el instituto se intenta darles esas herramientas necesarias para que puedan vender, exponer incluso, ¿no? Aunque no todos nos gusta exponer, pero les hacemos exponer para que desarrollen esa parte comunicativa y que no tengan vergüenza, no tengan miedo, porque creo que es clave, y estábamos hablando de eso justo, saber vender tus ideas y que el cliente tiene paz, seguridad cuando uno sabe vender bien sus ideas. Eso creo que igual pasa hasta en una entrevista de trabajo, cuando estás yendo a alguna exposición, tal vez algo grande, y no sabes comunicar, y es como que Claro. se pierde, no sé si decir el valor o su valor, pero de alguna forma sí es como que la persona tienes que transmitir eso. Claro, porque si uno no sabe comunicar su idea, puede jugarle en contra, porque incluso puede pensar que no sabe lo que hace o que está mal. Como dices, hasta en una entrevista de trabajo uno tiene que saber de hablar y venderse a sí mismo, porque una entrevista de trabajo es eso, es venderse a uno mismo, ¿no? De ofrecer y decir esto soy, esto puedo hacer, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos sacar y saber, y como digo, si uno hace el diseño sabe por qué lo hace, o debería saber por qué lo hace, ¿no? Entonces es clave entender lo que uno hace. Es común también en carreras como estas ver gente muy introvertida. Es muy difícil encontrar personas que sí realmente tengan la seguridad desde un principio de qué es lo que están haciendo. Porque Maya dice, nos hemos topado con muchos compañeros que sí son muy callados, muy reservados, y es algo que juega mucho en contra. Y de hecho, o sea, en el mundo laboral, no solamente en el mundo creativo, tener seguridad es muy importante, porque incluso me ha tocado escuchar a amigos que dicen que les explican así, les hacen escucharlo y todas las personas no entienden lo que está hablando, pero son de, bueno, te creo. Entonces, es bueno saber defender lo que tú haces como diseñador. Sí, como dices, es muy común. En 3 años he debido dar, no sé, unos 20 paralelos, por lo menos diferentes clases. Y siempre hay una persona, por lo menos una, que es introvertida. No sé si es propio de la carrera de diseño gráfico, o tal vez si es de otras carreras, tal vez puede ser, pero siempre hay un introvertido. Y es complicado, porque él tiene que tener tenemos que tener capacidad de comunicar. Sería como, voy a volver a poner el mismo ejemplo, un doctor tímido no podría hacerlo, ¿no? Porque no va a tener el doctor miedo de decirte lo que tienes, porque es un profesional, ¿no? Y creo que es lo mismo con los diseñadores gráficos. Es muy común, pero creo que poco a poco se les va dando esas herramientas necesarias para que tengan confianza de decir, de hacer, de hablar, de actuar en público, ¿no? Porque si no, incluso tal vez les cuesta mucho conseguir trabajo, porque muchas veces el trabajo es en equipo. El diseñador no trabaja solo, tiene que estar mano a mano con el publicista, mano a mano con el redactor, el director creativo, director de arte. Entonces no puede uno decir no me gusta socializar. No. Socializar es importante. Es muy importante, porque el trabajo después de todos casi siempre, si no siempre, va a ser en equipo, ¿no? Entonces si un diseñador gráfico no tiene esa capacidad de socializar, puede que estropee esa sinergia que tiene que haber para que salgan bien las cosas, ¿no? Como en una agencia de publicidad, que está el redactor, el director de arte, el publicista, tienen que hablar constantemente y comunicar sus dudas, ¿no? Y hay personas que les da miedo preguntar, ¿no? Les ha debido pasar a ustedes mismos o los estudiantes, les da miedo preguntar, piensan que es algo malo, una debilidad preguntar, pero es de vital importancia el preguntar, ¿no? Entonces, si uno no le ha entendido bien la idea al publicista y por vergüenza o por introvertido no le pregunta, va a hacer su trabajo erróneamente, ¿no? Sino que tendría que tener la capacidad de decirle, no entiendo, volver a explicar y hacer un mejor trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo me dedico más a lo que es videos, fotografía, entonces sí es como que antes yo era muy tímida en eso. Entonces, con el tiempo es como que esas cosas me han forzado como que o tienes que decir o tienes que hablar sí o sí. Claro. O te sales de tu zona de confort o te quedas ahí. Claro. Entonces sí es como que necesario y no tener miedo el hecho de meter tu cuchara, como se dicen, a las cosas que tal vez otras personas no te gusta comentar. Y más si tú estás dirigiendo o tú estás como que tú eres el principal ahí o cosas así.
Entonces creo que es bien importante, ya sea en diseño o en fotografía, en video, en saber socializar con los demás y no tener miedo de hablar con las personas en las que te están rodeando. Sí, hay que desarrollar no solamente la seguridad, sino también el carácter. Y puede ser que tú seas el director creativo, pero si hay una persona más viva que tú, te puede pisotear como tal. Y te puede decir más que todo. Tampoco dejarse, chicos. Sí, hay que tener carácter y demostrar realmente. Que no se aprovechen. Sí, no, Sí, sí, porque es muy importante. Sí, y yo creo que deben tener alguna materia en las que exponen, supongo, me imagino, ¿no? Eso refuerza mucho. Uno piensa que las exposiciones son un desperdicio, y bueno, son un desperdicio cuando el docente dice, ya, expongan todos los temas importantes, ¿no? Y los estudiantes tienen que aprender de otros estudiantes. Creo que eso no debería hacerse nunca, pero sí hacerles ejercitar el hablar en público. Que después de todo, como les decía, yo era una persona súper tímida, entonces yo sé por experiencia propia que uno puede dejar de ser tímido, no sé si se lo propone. Sí, no, me quedo igual. O sea, yo igual era súper tímida y con el tiempo ya... Aún sigo luchando para subir. Sí, entonces. Sí. ¿Qué cosas aprendiste como diseñador ya trabajando que tal vez como que no te enseñaron en la universidad? Ya, algo que he aprendido mucho ha sido a ser perfeccionista. Porque a veces en los trabajos universitarios uno, no digo todos, en mi caso, yo hacía el mínimo esfuerzo posible, entonces solo para presentar el trabajo. Pero cuando ya estaba trabajando en agencias publicitarias, ya no podía hacer un mal recorte de cabello, digamos, ¿no? Porque me riñía. Ya no podía tener un error ortográfico. Eso es algo muy importante. No necesitamos saber escribir súper bien. Entonces, yo me he dado cuenta en el campo laboral de escritura que no tienes errores de montaje, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que a un estudiante no se le exige mucho. Sí debe haber tener un docente que les exige la perfección, pero la mayoría no. Y como docente entiendo el por qué, porque son estudiantes y no se les puede exigir que hagan todo perfecto, porque si no las calificaciones siempre serían bajas, porque están aprendiendo, están en un proceso de aprendizaje, pero creo que es bueno que también se enseñe esa parte de hacerlo perfecto, que no haya errores, ¿no? Porque en el mundo laboral o sea, hay un caso de una persona que no voy a decir su nombre por obvias razones, pero escribió un error ortográfico así fatal en un flyer e hicieron 10,000 copias, ¿no? Entonces, obviamente la empresa que lo contrató le dijo, no vamos a publicar esto, así que tuvo que con su dinero pagar otras 10,000 copias, ¿no? Y eso es algo que en un trabajo te equivocas, en un trabajo de universidad y no pasa nada, pero en el campo laboral te equivocas y puede costarte muchísimo. Con una gigantografía. O una gigantografía. Lorenz. Sí, un Lorenz. La gigantografía es con su Lorenz. Exacto. Y claro, si la empresa es pequeña no pasa mayores, pero si es una grande empresa, un errorcito pequeño puede ser fatal. Muy fatal. Estos temas legales incluso. Sí, claro, pueden demandar por hacer quedar mal a la empresa y demás, ¿no? Porque es importante, súper importante que seamos críticos. Idealmente en una empresa debería haber alguien que revisa, otra persona que redacta, otra persona que hace esto, pero en nuestro mercado la realidad es que no es así. Un diseñador va a tener que hacer todo eso, va a tener que redactar, va a tener que componer y va a tener que revisar él, ¿no? Y todo el problema que haya en un material gráfico va a ser 100% de él. Eso sí, y como decíamos antes, creo que igual importa mucho el ser cultos también en este tipo de cosas, porque incluso al leer un libro, tipo, obviamente vas aprendiendo nuevas palabras, te vas memorizando en qué palabras hay situaciones, cuáles no. Y eso también te ayuda mucho en el diseño, porque te acuerdas de tal palabra era así, ya bueno, lo voy a escribir así, entonces sí es importante, como dicen, ser cultos en ese ámbito, en la ortografía, en la composición, en todo ese tipo de cosas. Hasta darle la abstracción, como dicen en ciertos diseños, te ayuda mucho, porque incluso te hace ver mucho más superior, de que tu diseño no es tan literal y va más que todo a otro rumbo más para hacer pensar al público mismo. Sí. Y aparte creo que te ayuda a generar y hacer más cosas, ¿no? O sea, tener más trabajos, o sea, te inspirar de todas formas. ¿Tú crees en eso del bloqueo creativo? Sí, existe. ¿Cómo lo? Hay muchas formas de lidiar.
Hay técnicas como la técnica Pomodoro o la técnica 20-20, que consiste en trabajar 20 minutos y después de 20 minutos descansar por 2 minutos, pero algo que esté a distancia. Que nosotros como diseñadores gráficos el ojo se satura, ¿no? Entonces yo le recomiendo a unos más o menos 6 metros de distancia ver un objeto por unos 20 segundos por lo menos y luego seguir trabajando, ¿no? Es gestionar el tiempo. Hay